clase de hoy vamos a estudiar cómo modelar sistemas mecánicos. Entonces, ¿cuál es el concepto del sistema mecánico? Pues básicamente es un sistema al que yo le aplico una fuerza externa y él comienza a experimentar un movimiento. Entonces, aquí podemos trabajar o vamos a trabajar con distintos elementos, por ejemplo, con masas. Recordemos que la mayoría de sistemas mecánicos en sus componentes tienen asociados cuerpos que presentan una masa como tal. Entonces vamos a estudiar masas, vamos a estudiar resortes, vamos a estudiar amortiguadores, vamos a estudiar palancas, entre otros. Y entonces recordemos que uno podría trabajar el movimiento en una sola dirección o en múltiples direcciones. Entonces, para efectos del curso, la mayoría de los sistemas que vamos a analizar son en una sola dimensión, pero eventualmente si uno quiere considerar un movimiento en varias dimensiones, entonces básicamente uno lo que tendría que hacer es trabajar las ecuaciones que vamos a ver más adelante en las tres componentes, ¿verdad? En X, Y y Z. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es describir cada uno de los elementos que conforman los sistemas mecánicos y también estudiar cuál es la transvariable y cuál es la pervariable asociada a esos elementos, ¿verdad? Entonces, como mencioné, primero vamos a estudiar los sistemas mecánicos translacionales. Y hago la acotación de que son translacionales porque también vamos a estudiar sistemas mecánicos rotatorios, ¿verdad? Que se mueven o giran alrededor de un punto. Entonces, ¿cuáles son los elementos que vamos a considerar? El primer elemento que vamos a considerar y que es sumamente importante es el que vamos a conocer como la masa.
Y entonces, antes de mencionar algunas consideraciones que debemos tomar en cuenta para la masa, primero voy a hacer notar que la masa se ve influenciada por la segunda ley de Newton. ¿Y qué es lo que nos decía la segunda ley de Newton? Que las fuerzas externas que se aplican a cualquier sistema son equivalentes al cambio en la cantidad de movimiento que experimenta el sistema. Es decir, matemáticamente yo lo podría expresar de la siguiente forma. Y recordemos que el momento como tal se definía con masa por velocidad. Entonces vean que aquí la masa también puede ser variable en tiempo. Sin embargo, para efectos del curso, por lo general vamos a trabajar con masas constantes en el tiempo. Entonces, por acá tenemos las definiciones de los elementos que componen esta ecuación. La masa, recordemos, en unidades internacionales del SI, unidades del Sistema Internacional de Unidades, son los kilogramos, la velocidad en metros por segundo y la fuerza aplicada sobre el cuerpo en newtons. Entonces, como les mencioné, si la masa es constante, uno podría reescribir esta ecuación y tener así la forma más común de la ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo sería igual a la fuerza. Eso básicamente es lo que nos dice la segunda ley de Newton de manera simplificada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es estudiar algunas propiedades de la masa como tal. Entonces voy a ponerlo por acá.
Entonces, ¿por qué es que nosotros podemos considerar la masa como un elemento almacenador de energía? ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos una fuerza a una masa, ¿verdad? La masa va a experimentar un movimiento, y asociada a ese movimiento tenemos una variable que se conoce como la velocidad, y esa variable, como es una razón de cambio de la posición, siempre va a ser una variable continua, ¿verdad? Que es una característica de las variables de estado. Entonces, se considera almacenador de energía en función de la velocidad que experimenta. Si yo tengo un sistema como el siguiente, entonces noten que aquí lo que tengo es un carrito, y ese carrito tiene una masa M. Entonces, alguien podría decir, ok, cuando yo tengo un capacitor y yo lo considero variable de estados porque yo sé que ese capacitor almacena energía. Pero recordemos que un capacitor, ¿cuántas terminales tiene? Un capacitor tiene 2 terminales. De hecho, la tensión eléctrica, si hablamos de una red generalizada, nosotros podríamos considerarla como una transvariable. ¿Por qué? Porque la tensión eléctrica yo llego y la mido en las terminales del capacitor. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean que la masa como tal, aquí no vamos a decir que es un elemento de 2 terminales como el capacitor. Aquí la masa, más bien diríamos que es un elemento de una terminal. Entonces, ¿por qué una terminal? Porque nosotros vamos a considerar que la masa está concentrada en el centro de masa del sistema. Es decir, nuestro punto de referencia siempre va a ser el centro de masa del objeto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que tanto el desplazamiento de esta masa como la velocidad de esta masa siempre la vamos a dar en referencia al, o en relación al centro de masa. Esta es una consideración muy importante que debemos tomar en cuenta. Entonces, lo que he mencionado básicamente es que la fuerza que se aplica sobre el sistema se va a aplicar sobre el centro de masa, e igualmente el desplazamiento en la velocidad, en la posición, y la velocidad que adquiere en el sistema siempre se van a dar en relación con el centro de masa del medio. Otra característica muy importante que vamos a considerar en la masa del cuerpo es que la masa no se va a deformar, pero la masa va a ser un material rígido que no va a presentar deformaciones. Entonces, esa es otra característica importante a tomar en cuenta. Nosotros podríamos decir que si el cuerpo está en movimiento, entonces el cuerpo presenta una energía asociada. ¿Cómo se conoce esa energía? Se conoce como energía cinética. Entonces, voy a anotarlo por acá. Básicamente la energía del cuerpo estaría dada por un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. Pero resulta que la masa como tal, o un cuerpo como tal, puede almacenar energía en función de la altura a la que se encuentre su masa. Y eso es lo que nosotros conocíamos como energía potencial. Entonces, voy a anotarlo por acá.
Entonces, como mencioné, si más bien el desplazamiento del cuerpo es en sentido vertical y ese desplazamiento se da por efecto de la gravedad, entonces el sistema como tal puede almacenar una energía potencial, y esa energía potencial ¿de quién depende? Depende estrictamente de la altura. Bueno, obviamente también va a depender de la masa y del valor de la gravedad en el lugar en donde se ubique el objeto. Entonces vean, en el caso de este objeto de masa M, el centro de gravedad se ubica a una altura H respecto a el eje de referencia. Entonces, la energía potencial que va a almacenar este objeto va a ser igual a la masa por el valor de la gravedad por la altura a la que se encuentra el objeto. Y entonces podría darse el caso de que un cuerpo experimente tanto una energía en función de su altura y debido a la acción de un campo gravitatorio, que sería la energía potencial, como podría experimentar un cambio en su posición que me daría una velocidad producto de otra fuerza externa. Entonces, en un cuerpo podríamos tener presentes tanto la energía potencial como la energía cinética. Y eso era lo que conocíamos como energía mecánica, la suma de energía cinética más energía potencial. El teorema de la conservación de la energía, uno podría decir que el cambio en energía mecánica que experimenta el sistema, llámese energía cinética más energía potencial, es igual al trabajo que realiza la fuerza externa sobre el objeto. Eso es lo que podríamos decir también. Voy a anotarlo por acá. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es establecer una analogía de la masa con los sistemas
eléctrico, sí en específico con el capacitor, porque quiero que vean una relación muy interesante. Entonces, si uno tiene un circuito eléctrico con un capacitor, entonces tenemos un circuito eléctrico de dos terminales, 2 y 1, ambas terminales son las terminales del capacitor. Entonces, por aquí podría circular una corriente de 2 a 1, que es lo que nosotros conocíamos como, pero variable, ¿verdad? Porque la corriente por este punto es la misma que por este punto. Es la señal que fluye por el elemento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un capacitor y entonces en el capacitor se va a generar una caída de tensión. Y a esta caída de tensión nosotros la conocíamos como la transvariable. ¿Por qué? Porque era la variable que medíamos entre dos puntos, entre 2 y 1. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros podríamos decir que la relación de tensión y corriente en un capacitor es C y C igual a C por US punto de T. Escrito de esta forma, entonces yo podría decir que I21 de T es igual a C por V21 de T. Punto. Entonces, habíamos hablado un poco de la red generalizada. ¿Y cuál era la red? La idea de crear una red generalizada, que ya era estudiar sistemas con diferente naturaleza física de solo una forma, ¿vale? Entonces, ¿cuál era la idea? La idea era llegar a que el comportamiento dinámico de esos sistemas era independiente de su naturaleza. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Nosotros habíamos definido la impedancia generalizada. Entonces, para un capacitor, la impedancia generalizada, que dependía del operador P, era igual a 1 entre P por S. ¿Verdad? Y sabemos que si trabajáramos el circuito en la frecuencia compleja, esto sería 1 entre S por C. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si ustedes recuerdan, aquí por la segunda ley de Newton, nosotros teníamos que la fuerza aplicada sobre el sistema era igual a la masa por la derivada de la velocidad. ¿Verdad? Esa era la relación que habíamos obtenido. Entonces, noten la semejanza en esta ecuación. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Ok, en un sistema mecánico, la fuerza va a ser la variable, igual que la corriente lo es en un sistema eléctrico. La velocidad va a ser la variable, igual que la tensión lo es para un sistema eléctrico. Y entonces, ¿cómo podríamos definir aquí la impedancia generalizada? Entonces, aquí podríamos definir la impedancia generalizada y vean que ambas ecuaciones están en la misma forma. Eso quiere decir que la impedancia generalizada para una masa es igual a P por el operador E. ¿Por qué? Porque ambas ecuaciones tienen exactamente la misma forma. Ahora, noten que en este caso, voy a ponerlo por aquí, se dice que la masa es una transvariable tipo A. Es una transvariable tipo A, puesto que almacena energía
¿En función de cuál variable? Recordemos que la masa almacena energía en función de la velocidad. Y la velocidad aquí es la transvariable. Entonces, se dice que la masa es una transvariable tipo A. ¿Por qué? Porque almacena energía en función de ¿quién? De la transvariable. Como veremos más adelante, hay otros elementos que almacenan energía en función de la variable y se denominan como otro tipo. En este caso, entonces podríamos ver muchas similitudes entre la masa y el capacitor. Por aquí. Entonces, el siguiente elemento que forma parte de los sistemas mecánicos es el resorte. Entonces, ese es el que vamos a analizar a continuación. Entonces, básicamente hay una serie de consideraciones que siempre debemos tomar en cuenta para efectos del curso. Entonces, la primera de ellos es que vamos a considerar que el resorte como tal no tiene una masa o que tiene una masa despreciable. Entonces, voy a anotarlo por acá. Ahora, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Básicamente un resorte es capaz de ejercer una fuerza que es proporcional a la deformación del resorte como tal. Entonces, cada resorte tiene una ganancia asociada y esa ganancia la vamos a conocer como K. Entonces, esta característica es súper importante, ¿verdad? El resorte básicamente almacena energía potencial debido a la deformación que sufre como tal. Entonces, esa deformación que se da en su longitud, ¿verdad? Es lo que genera que pueda ser capaz de almacenar energía. Y como mencioné anteriormente, la fuerza que se aplica al resorte es directamente proporcional a la deformación. Entonces voy a dibujar por aquí un resorte. El símbolo básicamente que se utiliza es similar al del inductor. ¿Por qué? Porque hay una cierta analogía y ya casi la vamos a comentar un poco. Entonces nuevamente el resorte como tal es un elemento que a pesar de que tiene masa despreciable, ¿verdad? También posee dos terminales. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si el resorte ejerce una fuerza sobre algún objeto, ¿verdad? Entonces, como tiene masa despreciable, esa fuerza va a tener la misma magnitud en ambas terminales, tanto en uno como en dos. La única diferencia es que la fuerza que va a ejercer ese resorte va a ir en
sentido opuesto en cada una de estas terminales. Entonces, por ejemplo, si el resorte ejerce una fuerza F, ¿verdad? F de T, en esta terminal, entonces en la otra terminal va a ejercer la fuerza de igual magnitud, pero en dirección contraria. Entonces yo aquí podría anotar un par de variables. Entonces yo podría anotar aquí el desplazamiento de la terminal 1, x1 de t, que también sea con una velocidad v1 de t, y aquí podría anotar el desplazamiento de la terminal 2, que sea con una velocidad v2 de t. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? Nosotros podríamos decir que la fuerza del resorte, F de t, recordemos que es la misma en esta terminal y en esta otra, es igual a K, la constante del resorte, por delta X. Pero ¿quién va a ser nuestra delta X? Va a ser, como dijimos, la deformación neta. Entonces va a ser el desplazamiento en 2 o el desplazamiento final. Siempre lo podemos ver de esta forma, como deformación final menos deformación inicial. Eso me da la deformación neta. Entonces yo podría decir que es x2 de t menos x1 de t. Y entonces aquí podemos decir dónde. Entonces, F de t representa la fuerza en newtons. K sería la constante de amortiguamiento del resorte. La constante en newtons sobre metro. Y delta X sería el amortiguamiento neto del resorte. Y este estaría medido en metros, de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, nosotros podríamos hallar una relación que es muy importante si tomamos esta ecuación 1, que nos da cuál es la fuerza ejercida por el resorte, y la derivamos. Entonces, si yo derivo tendré que la derivada de F de t de la fuerza respecto al tiempo sería igual a K por, si yo derivo la posición respecto al tiempo, lo que tengo es la velocidad, v2 de t, menos, y aquí sucedería lo mismo, ¿verdad? Tengo una relación de cambio de ¿qué? De la posición, v1 de t, y esto de aquí yo podría escribirlo como v2 1 de t. Entonces, este resultado es muy importante para una comparación que voy a hacer a continuación. Entonces, así como con la masa, yo puedo establecer una comparación con el capacitor, yo con el resorte podría establecer una comparación con el inductor. Voy a anotarlo por acá. Entonces, recordemos cómo funcionaba un circuito con un inductor. Entonces, yo tenía un circuito con dos terminales, 2 y 1. Y entonces, por aquí podía venir una corriente, y LDT. Y aquí se iba a generar una caída de tensión, VLDT, más o menos. Entonces, uno tenía que, para este caso, VLDT era igual a L por IL punto dt.
Entonces, ¿qué era lo que pasaba en este caso? Lo que teníamos era un elemento almacenador de energía, que es el inductor, que almacena energía en función de quién, de la corriente que circula por él. Recordemos que el inductor almacena energía en forma de campos magnéticos. Los campos magnéticos, ¿de cuál variable dependen? Dependen de la corriente que pasa por ese inductor. Y recordemos que aquí, VL, ¿qué sería? VL sería la transvariable. ¿Por qué? Porque es medida entre dos puntos, entre dos terminales. E y L, sin derivar, solo y L, ¿verdad? Sin derivar, sería la pero variable. ¿Por qué? Porque es la señal que pasa por el elemento. Solo necesita un punto para ser medida. Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar esta ecuación, vean que yo esta ecuación podría escribirla de esta forma. Yo podría decir que V21 de t, V21 de t es igual a este punto de t multiplicado por 1 entre k. ¿Vale? Esto de aquí es equivalente a esto. Entonces noten la similitud entre esta ecuación y esta otra. Vean que en este caso, para un resorte, ¿verdad? ¿Quién sería la fervariable? La fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza está pasando por todo el elemento. Recordemos que el resorte tiene masa despreciable. ¿Quién sería la fervariable? La fervariable sería la velocidad o el cambio de velocidad entre la terminal 2 y la transvariable, perdón, sería el cambio de velocidad entre la terminal 2 y la terminal 1. Entonces, ¿qué podríamos decir en este caso? En este caso yo lo que podría decir es que el resorte como tal almacena energía en función de ¿qué? Almacena energía en función de la fuerza que es aplicada sobre el mismo para deformarse. Entonces, en este caso, vean que la fuerza como tal es la fervariable. Entonces se dice que el inductor es un elemento tipo T. ¿Por qué? Porque almacena energía en función de la fervariable. El resorte, ¿verdad? Es un elemento tipo T. Almacena energía en función de la fervariable. ¿Qué sería? La fuerza. Entonces, ¿qué otra analogía podemos establecer, por ejemplo, con la red generalizada? Si ustedes recuerdan, la idea de la red generalizada nuevamente es poder hallar un modelo común para diferentes sistemas que son distintos por su naturaleza. Entonces, si ustedes recuerdan, para el inductor, ¿cuál era la impedancia generalizada? La impedancia generalizada era igual a el operador de derivada, el operador P, por L. Ahora, yo no podía deducir esto, por ejemplo, tomando esta ecuación, aplicándole Laplace y obteniendo la relación entre la tensión y la corriente. Yo no podía hallar esta ecuación de aquí. Ahora, ¿qué podría uno decir para el resorte? Noten, cuando uno compara estas ecuaciones
están exactamente de la misma forma. Pero vean que aquí tenemos una constante L y aquí tenemos una constante 1 sobre K. Eso quiere decir que para el resorte la impedancia generalizada en función del operador P más bien sería 1 entre K, más bien sería el operador P por 1 entre K. Esa sería como tal la impedancia generalizada. Lo que vamos a estudiar es el amortiguador y vamos a ver que también cumple una función muy importante. Voy a anotarlo por acá. Y por acá entonces voy a anotar unas características que ya casi vamos a comentar. Entonces, básicamente el amortiguador como tal es un elemento que solo es capaz de disipar energía. Entonces, ¿qué elementos eléctricos disipan energía? Pues la resistencia, ¿verdad? La resistencia lo que hace es tomar una determinada energía y transformarla en calor, en luminosidad, en movimiento, entre otros, ¿verdad? Hay una transformación de energía que genera un trabajo útil como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace el amortiguador? Pues básicamente la función del amortiguador es tratar de disminuir el impacto sobre un cuerpo en el cual ha actuado algún tipo de fuerza, ¿verdad? Esa es como la idea del amortiguador, tratar de disminuir el impacto. Entonces, este es el símbolo como tal. ¿Y qué es lo que vamos a considerar? Lo que vamos a considerar es que el elemento como tal tiene masa despreciable. Por lo tanto, la fuerza en una de las dos terminales es igual a la fuerza en la otra terminal. Ven que es exactamente la misma fuerza. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que al igual que en el resorte, ¿verdad? Las fuerzas van a estar equilibradas. Es decir, si la fuerza en esta terminal 1 sale hacia la izquierda, en la terminal 2 sale hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación podríamos tener para el amortiguador? Lo que podríamos decir es que la fuerza en el amortiguador, F de T, es igual a una constante, que sería la constante de amortiguamiento,
por el cambio en la velocidad, por V2, 1 de P. Y el coeficiente de amortiguamiento estaría dado en unidades de, entonces tendríamos aquí Newton por, entonces básicamente aquí lo que tendríamos es por segundos sobre metros, ¿vale? Para que al final aquí nos queden newtons. Entonces así estaría dado la relación para el amortiguador. Ahora, uno aquí también podría establecer una relación con los sistemas eléctricos. Entonces, nuevamente, como es un elemento disipador de energía, yo podría establecer una analogía con la resistencia. Entonces, recordando, para una resistencia, es un elemento que tiene dos terminales. Si yo circulo una corriente por acá, entonces se genera una caída de tensión. Menos. Entonces, para la resistencia, yo podría decir que esa caída de tensión, V de T, es igual a R por I de T. Entonces, ¿cómo podría escribir yo esto de tal manera que quede equivalente a esta relación de aquí? Entonces, yo lo que podría decir es que V21 de T, que es el cambio de velocidad en los terminales del amortiguador, es igual a ¿qué? Es igual a la fuerza del amortiguador entre el coeficiente de amortiguamiento. Si es igual a 1 entre B por F de T. Entonces, ¿cómo podríamos definir la impedancia generalizada en este caso? Lo que podríamos decir es que si para una resistencia la impedancia generalizada es igual a R, entonces para un amortiguador la impedancia generalizada sería igual a 1 entre B. Sería igual a 1 entre B. Y entonces lo que voy a hacer es borrar por acá para ver el último elemento que vamos a estudiar en los sistemas mecánicos, que son básicamente las palancas. Entonces, como mencioné hace un momento, el siguiente elemento que vamos a ver es la palanca ideal. Entonces voy a anotar acá primero algunas características y luego las vamos a comentar.
Entonces, como lo menciona aquí, se dice que la palanca se define como una barra rígida, ¿verdad? Cuando hablamos de que la barra es rígida es que no puede llegar a deformarse, pivotea en un punto, ¿verdad? Este sería el punto de pivote y no tiene masa, ¿verdad? Esas son las consideraciones que vamos a tomar en cuenta en una palanca ideal. Por otro lado, vamos a decir que esta longitud de aquí voy a llamarla B y esta otra longitud voy a llamarla A. Entonces dice que el pivote, este punto de acá, no presenta fricción y no tiene momento. Entonces, ¿qué implica que no tiene momento? Que la sumatoria de torques es igual a 0. ¿Verdad? Les explicaré. Entonces, en este caso tenemos que la sumatoria de torques es igual a 0. Y entonces recordemos cuál era el concepto de torque. Básicamente el torque lo que nos dice es la capacidad de una fuerza para hacer girar un objeto. Entonces, ¿cómo definíamos nosotros los torques? Los torques nosotros los definíamos positivos si el movimiento que podía experimentar el cuerpo era en sentido antihorario. Aquí. Torque positivo si el movimiento era en sentido antihorario y el torque era negativo aquí más bien sería así, en sentido antihorario, y torque negativo si era en sentido horario. Entonces, por ejemplo, si observamos esta fuerza, si esta fuerza se aplica aquí y trata de girar la palanca, entonces vean que el movimiento sería en sentido horario. Por lo tanto, el torque asociado a F2 sería igual a 0. Entonces, uno lo que tendría es que el torque de 2 sería negativo. ¿Qué pasa con F1? Esta fuerza se aplica hacia abajo, por lo tanto, ¿qué pasaría con el torque? El torque iría también en sentido horario, por lo tanto tendría un signo negativo. Entonces, ¿qué podríamos decir de esta ecuación? Lo que podríamos decir es que el torque 1 más el torque 2 deberían ser iguales a 0. Eso es lo que nosotros podríamos decir. Y recordemos que el torque, ¿cómo se calculaba? El torque se calculaba con R cruz F, ¿verdad? El torque se calculaba como R cruz F, que básicamente esto era igual a la magnitud de R por la magnitud de F por el seno del sitio. Entonces, ¿qué ocupábamos nosotros para que el torque fuese máximo? Lo que ocupábamos es que este valor del seno de zeta sea igual a 1, lo que implicaría que zeta es igual a 90 grados. Es decir, nosotros lo que ocupamos es que el radio de giro
y la fuerza sean perpendiculares. Eso es lo que ocuparíamos. Entonces voy a borrar acá para poner otras relaciones. Entonces, ¿cómo podría uno definir los desplazamientos del punto 2 y del punto 1? Este es el punto 1 de acá. Vean que los desplazamientos los denotamos como x2 de t y x1 de t. Entonces yo podría decir, y otra cosa muy importante, vean que este ángulo entre la horizontal y la barra, este ángulo es opuesto por el vértice con este otro. Por lo tanto, ambos ángulos son iguales y tienen un valorcito. Entonces, ¿cómo podría yo definir estos desplazamientos x2 y x1 en términos de ese ángulo zeta? Yo podría decir que a por seno de psi es igual a x2. x2 de t es igual a por seno de zeta t. Y podría hacer algo similar con x1 de t. Yo podría decir que x1 de t es igual a b por seno de zeta t. Pero que también podría decir, yo podría decir que si estos desplazamientos x2 y x1 son muy pequeños, ¿verdad? Yo podría decir que zeta es aproximadamente seno de zeta. Entonces, yo podría simplificar estas ecuaciones de acá. Y podría decir entonces que x2 es igual a A por zeta y x1 es igual a B por zeta. Entonces, de aquí yo podría sacar otra relación. Yo podría, por ejemplo, dividir una entre la otra y decir que x2 sobre x1 es igual a A por zeta entre B por zeta. Entonces se cancelarían aquí los zeta. Y entonces yo podría decir que x2 es igual a A sobre B por x1. Entonces, tengo cuál es el desplazamiento de la barra en la terminal 2 en función del desplazamiento en la terminal 1. Y vean que eso dependería para pequeños desplazamientos de la proporción entre A, que sería esto de aquí, y B. ¿Verdad? Entonces, esa de ahí es una relación muy útil. Entonces, ¿cuál es otra relación importante que podríamos obtener? Si nosotros, por ejemplo, derivamos 1, si yo derivo esta ecuación 1 o este sistema de ecuaciones, podría obtener otro resultado muy importante. Voy a anotarlo por acá. ¿Qué podría decir yo? Yo lo que podría decir es que la derivada de x2 de t, que es lo que me daría. Perdón, los que voy a derivar son estos de aquí. Entonces, a este sistema de ecuaciones es el que voy a llamar 1. Entonces, derivando 1, yo lo que tendría es que la derivada de x2 con respecto al tiempo sería la velocidad. Y eso sería igual a ¿qué? A A por zeta punto de t, porque el ángulo zeta es el que varía con el tiempo. Y si derivo x1, entonces tendría la velocidad que es igual a b por zeta punto de t. Entonces, yo aquí podría dividir esta ecuación entre esta otra y obtener un resultado muy importante. Entonces, si
por zeta punto de t entre b por zeta punto de t. Aquí se cancelarían estas dos variables y entonces yo podría decir que la velocidad en la terminal 2 es igual a sobre b por la velocidad en el punto 1. Entonces, ese resultado también es muy importante. Y nosotros también podríamos sacar otro resultado haciendo uso de esto, de que la sumatoria de torques en el pivote es igual a 0, que es lo que vamos a obtener a continuación. Entonces, recordemos que la sumatoria de torques es igual a 0. En este caso lo que tendríamos es que menos T1 sería igual a T2, ¿verdad? Eso es lo que tendríamos en este caso. Entonces, lo que voy a hacer es redibujar nuevamente la palanca. Entonces voy a redibujar la palanca. Por aquí tengo un pivote. Entonces, esto de aquí dijimos que tenía una longitud B. Esto es una longitud A. Que este punto era el 2. Este punto era el 1. Este era el desplazamiento 2. Este de aquí era el desplazamiento 1. Entonces, si la sumatoria de torques en este punto es igual a 0, la suma de torques en el pivote es igual a 0, entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que por acá yo tengo una fuerza F2 aplicada y por acá yo tengo otra fuerza F1 de T aplicada. ¿Verdad? Entonces vean que cuando yo aplico la fuerza F2, ¿verdad? Como una fuerza va hacia arriba, esto va a tratar de hacer girar al cuerpo en sentido horario. Por lo tanto, el torque de F2 sería 0. Sería negativo, perdón. Menos T2. ¿Qué pasa con el torque de F1? Como yo empujo la palanca hacia arriba, más bien el movimiento sería en sentido antihorario. Por lo tanto, el torque de F1 sería igual a 0. Entonces, ¿a qué relación llegaría? Yo a la relación que llegaría es a que T2 debería ser igual a T1. Esa sería la relación que debería sacar. Entonces, aquí teníamos ángulos zeta y aquí tendría otro ángulo zeta, porque son ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ¿cuánto vale T2? Vean que T2 sería igual a F por R por coseno de zeta. Perdón, por seno de zeta o seno del ángulo entre el radio de giro y la fuerza. Entonces, ¿qué sería T2? T2 sería F2. Voy a anotarlo de esta otra forma. Sería básicamente el radio F2 cruz F2. Ese sería el torque 2. Pero recordemos que para que sea un torque, el ángulo entre R y F tiene que ser de 90 grados, es decir, R y F tienen que estar de forma perpendicular. Entonces vean que si F va aquí, el radio para que esté perpendicular debería estar sobre el eje X. ¿Y qué sería el eje X? Sería A por coseno de zeta. Entonces yo tengo que esto de aquí sería el
del círculo. Y esto debería ser igual a R1 cruz F1. Entonces, nuevamente aquí, si la fuerza va en esta dirección, la componente perpendicular del radio de giro sería esta de acá. Entonces sería B por coseno de círculo. Esto sería igual a la magnitud de F1 por B coseno de círculo. Entonces noten que aquí yo podría cancelar este con este. Y entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Entonces lo que me va a quedar es que la magnitud de F2 o de la fuerza 2 va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a B sobre A por la magnitud de la fuerza 1. Y ese también es otro resultado muy importante que nosotros vamos a utilizar. Entonces, nada más para recordar aquí, este torque iría en sentido horario y este torque iría en sentido antihorario. Y entonces lo que voy a anotar ahorita son unas leyes muy importantes, recordando un poco cuáles leyes fundamentales vamos a tener que aplicar en la mayoría de los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces voy a borrar por acá. Entonces, esta es la primera ley que vamos a aplicar, que básicamente, ¿qué era lo que nos decían? Que si sobre un cuerpo actúa una fuerza o varias fuerzas externas, entonces él va a experimentar una aceleración, y esa aceleración es producto de esas fuerzas que actúan sobre el viento. Entonces nosotros lo que tenemos es que la sumatoria de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa por la aceleración resultante que experimentaría el cuerpo. Entonces, ¿cuál es el detalle? Cuando nosotros apliquemos la segunda ley de Newton a los sistemas, uno usualmente lo que va a tener que hacer es un diagrama de cuerpo libre y en ese cuerpo libre poner todas las fuerzas que están interactuando. Entonces, la nomenclatura más común, ¿verdad?, que no es una regla, es definir usualmente las fuerzas positivas, las que van hacia la derecha, y como negativas, las que van hacia la izquierda, ¿verdad? Uno usualmente lo define de esa forma. El detalle es que uno tiene que escribir, ¿verdad? Considere que las fuerzas que van en aquella dirección son positivas y las que van en la dirección contraria son negativas. Entonces voy a anotarlo por acá. Usualmente, si la fuerza va hacia la derecha, entonces es positivo. Y si
la fuerza más bien va hacia la izquierda, es negativo. Y en realidad la nomenclatura como más utilizada es decir, ok, tenemos un cuerpo, sobre ese cuerpo actúan fuerzas, ese cuerpo experimenta una aceleración y por lo tanto cambia de posición. Entonces, si la aceleración va en aquel sentido, ¿verdad? Entonces pongamos las fuerzas positivas en aquel sentido. Si la aceleración va en el otro sentido, entonces pongamos las fuerzas positivas en el otro sentido, ¿verdad? Y la otra ley muy importante que vamos a trabajar también es la tercera ley de Newton, que es la que uno conocía como acción-reacción. Entonces vamos a escribirla y luego la comentamos. Entonces, básicamente lo que nos dice la tercera ley de Newton es que si yo tengo un cuerpo, ¿verdad? Y ese cuerpo ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, entonces por la ley de acción-reacción, el cuerpo 2 va a ejercer a su vez otra fuerza que tiene exactamente la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, eso es lo que nos dice la tercera ley de Newton. Y lo que voy a anotar por acá es un último resultado que nos va a ayudar mucho cuando deseamos saber la cantidad de estados que tiene un sistema. Que es básicamente una regla general.
Entonces, como regla general, si queremos tener una noción de cuántos estados hay en un sistema, entonces básicamente lo que hacemos es observar el número de elementos que tienen masa y multiplicarlo por 2. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una masa, esa masa por lo general va a experimentar un desplazamiento, un cambio de posición, y debido a ese desplazamiento el sistema va a moverse con una cierta velocidad. Entonces las variables de estado para cada una de las masas serían desplazamiento y velocidad. Eso como regla general. Pero importante recordar que el desplazamiento no siempre es una variable de estado. ¿Por qué no siempre? Porque recordemos que para que un desplazamiento sea variable de estado tiene que cumplir ciertas características. Por ejemplo, ser una señal continua, es decir, almacenar información del estado anterior del sistema. Y no siempre el desplazamiento es continuo. Por eso hay que tenerlo siempre muy presente. Para, dependiendo del sistema que uno esté analizando, determinar si el desplazamiento es o no variable de estado. Entonces, en un momento lo que veremos son algunos ejemplos asociados a este tipo de sistemas.